Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien por acá. Pues feliz de saludarte, feliz de estar otra vez con todos ustedes hablando un ratico acá de esas cosas cotidianas, ¿cierto? En este espacio que disfrutamos tanto tú y yo. Así es, y esta semana Adolescentes 2020, Paula. Claro, todo este tema de la adolescencia en este año, qué interesante saber qué ha pasado con ellos, qué pueden estarse preguntando y bueno, pues como unas pequeñas recomendaciones. Así es, así es. Pero entonces para poder hablar de la adolescencia 2020, pues retomemos qué es la adolescente, yo cómo sé que tengo un hijo adolescente o por dónde está pasando, todavía es mi bebé, porque esto nos pasa mucho a las mamás, Paula. Ah, No sí, sabemos cuéntanos un poquito, Luisa, tú que cuándo. tienes toda esa experticia en la adolescencia, cuéntanos un poquito. No, es que a veces es muy complejo porque es una transición entre la niñez y la adultez que tiene unos cambios gigantes porque empieza a cambiar el cuerpo, la forma en que se ven, la forma en que se relacionan y ellos están todavía como entre ese muy niños pero con este cuerpo tan grande. Son y Entonces, no son, son y no son, eso es una cosa loca. eso es una cosa impresionante porque vienen muchos cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales, emocionales, sobre todo, y pues con esta pandemia mucho más fuerte se siente como todo ese cambio y están llenos de expectativas, Paulis, porque no saben qué es Así lo que es. va a pasar, hasta dónde van a llegar, la ansiedad entonces en estos niños está disparada. Entonces no solamente está en los niños, sino que está también en nosotros, en los papás, ¿cierto? Porque tampoco sabemos qué hacer, no sabemos si tratarlos como niños o como adolescentes o como adultos o qué. Además que la adolescencia es una etapa ahí como también tiene como sus subetapas, entonces como depende si está empezando, si está en plena adolescencia o si está en la finalización, es distinto, ¿cierto? Entonces es muy complejo también como ubicar cómo hago para tramitar este tema con este adolescente que está empezando, con este que está en la mitad, con este que está acabando. Así es, uno no sabe si regalarlos a ellos, uno regalarse, hacer algo, o que uno a veces se Salir va. corriendo. No, uno se va desesperando, es una cosa muy impresionante. Ahora que hablas de las etapas, entonces vamos a hablar como de la adolescencia en algunas etapas, para que vamos identificando en la casa y así tenemos adolescentes y en qué etapa tenemos. Entonces, entre los 10 y los 13 Súper. años, digamos que es como la adolescencia temprana, Paulis. Esta es la etapa Ok. donde los niños empiezan a crecer más rápido, que tú los ves como todos chiquitos y de un día para otro, ¡oh! El niño que no Se veías hace rato estiraron. se disparó, se estiró uno. Ay, este era Carlito. Carlito está más alto que uno. Así es, ya le quedan todos los pantalones marrantes. Marraneros y es una cosa impresionante y se empiezan a notar mucho más los cambios corporales porque entonces empieza el crecimiento de vello en las axilas, en las zonas genitales, en las niñas el desarrollo de los senos, ¿cierto? Entonces a veces algunos los van afectando mejor, otros un poquito más complejo. Así Y es. todo este desarrollo empieza a partir de los 8 años en las niñas y en los varones por ahí a los 9 años. Un Pero que poquito es más tardío, un Vanessa. poquito más tardío, pero que digamos que entran en la adolescencia temprana de 10 a 13 años, ¿cierto? Ok, Esos, ok. esos cambios corporales les produce una cosa loca porque les da mucha ansiedad, como decíamos ahorita, y si no saben qué esperar o qué es y que no es normal, entonces es mucho más complejo. Mira, cuando estaban de pronto en la escuela, cuando no estaba la pandemia y tenía la posibilidad de relacionarse con otros niños, de pronto era un poquito más fácil porque tenía la posibilidad de hablarlo, ¿cierto? De contarle al otro Claro, de entre desahogarse. eso, entre risas y entre, ay, vos qué, ya te están creciendo los pelos, así, porque no falta pues el que sea más adelantadito, ¿cierto? O el que no le dé pena Sí, hablar. Pero sí, ahora en que son esta más época, abiertos con el tema. claro, en la casa, hablando solamente por WhatsApp o por cosas simples, no quieren que la mamá escuche ese tipo de comentarios, se les hace un poquito más difícil. Además de esto, Okay. empiezan a cuestionarse su identidad de género. Empieza como el inicio de la pubertad y es un momento muy difícil, sobre todo para estos niños transgénero, ¿cierto? Es Así es. muy complejo. Tenemos ahí también entonces los adolescentes que tienen ideas más concretas, pero entonces son muy extremistas.
esto está bueno, Ay, esto está sí, malo. total. Es Llegó la blanco o es negro. total, Es entonces, blanco o es negro. exacto, entonces no puedo salir, entonces no puedo salir, esto, mejor dicho, el mundo se va a acabar, pero voy a hacer por internet, perfecto, no quiero estar todo el día pegado al internet. Es Así es. No tremendo. hay puntos medios para ellos, es muy complejo. Y el egocentrismo. Entonces empiezan que ellos son los mejores, ellos lo hacen muy bien, se están redescubriendo muchas cosas, entonces es muy complejo. Aparte de eso, empiezan a sentirse muy juzgados por las apariencias. Y aparte como están en redes Sí, sociales. Luisa, ellos sufren mucho a veces con el tema de cómo se ven respecto a otros, por ejemplo, respecto a otros como ellos. Así es. Es muy complejo. En cómo se van a ver, y los preadolescentes también empiezan a tener una mayor necesidad de privacidad, que creo que en esta pandemia no se ha podido, porque si la casa es muy pequeña. Muy duro para eso, muy duro. O sea, si ya eso es una crisis normal, de la propia de la etapa, imagínate en este momento, bueno, desde que está el tema de la pandemia, cómo se habrá agudizado ciertas cosas en ellos. No, es mucho más complejo, para que los papás tengamos en cuenta que a veces, venga, ¿y por qué quieres cerrar la puerta? Hasta que estamos todos juntos y no sé qué, eso se nos vuelve un lío a todos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Luego sigue la adolescencia media. Esa adolescencia media va entre los 14, Paulis, y los 17 años, ¿cierto? Entonces, los cambios físicos ahí sí ya están, pues, como digamos, mucho más presente, empieza el crecimiento mucho más disparado y continúan todos los cambios, pues, que son los relacionados con los de la pubertad, pues el quiebre de la voz, por ejemplo, en los varones, que empiezan y para ellos a veces es muy complejo, y el tema del acné. Les un poco la voz. Sí, así es, se les engruesa la voz. En estos días, pues yo tengo un preadolescente, y en estos días llamé a la casa, pues un niño más bien en adolescencia temprana, y llamé a la casa y él me contestó, y yo, aló, ¿quién hay? ¿Quién está ahí? Mamá, conmigo, y yo, Ay, ¿qué pasó así? Hasta hace poco era un niño. ¿Hace cuánto yo no llamaba a mi casa? Lo tenía al ladito y no se había dado cuenta. No, uno no se da cuenta porque uno está todo el tiempo con ellos. Entonces mira que a veces todas estas cosas que estamos mencionando no nos damos cuenta por las carreras, por los trabajos, por toda la ocupación y todos los digamos problemas que tenemos que afrontar en esta época, pero ahí están en ellos pasando, están ocurriendo en ellos, y puede traernos a nosotros muchos niveles de ansiedad y muchos problemas adicionales, ¿cierto? Así. Está también entonces en la adolescencia media, empieza a discutir por todo con los padres. Esa necesidad de independencia. Nada le parece. Todo, nada les parece. La rebeldía a flor de piel. Sí, es muy complejo porque aparte de eso ya no se identifican tanto con los padres, sino que quieren estar un poquito más con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros, y sabemos que en la pandemia les tocó estar encerraditos. Entonces, y ahí le tocó no con los pares, sino con los padres. Sí, exactamente. Ahí muy complicado. Con los padres, y a veces con el abuelo, con el niño más pequeño, ¿cierto? Y nosotros pidiéndoles, pórtese como grande, y él no sabe tampoco todavía si es de acá, es de allá, o si quiere en realidad ser como sus padres, o quiere ser como sus amigos, que ya casi no ve y que algunos no se pueden conectar. Es que les tocó duro, Paula. Muy complejo. Yo digo que es una de las poblaciones que, digamos, menos afectó la pandemia como COVID-19 como tal, pero que los afectó en la salud mental. O sea, a este tipo de población adolescente, creo que ha sido complejo, ha sido traumático. Y es muy complejo porque aunque están en una etapa vital donde también están como medio, que no saben si son de aquí o si son de allá, y adicional lo de la pandemia que tú vives, entonces les tocó mucho más difícil. Digamos que los niños están como en un proceso de adaptación, entonces van creciendo y bueno, de pronto los ven a sus papás con tapabocas y ahí se van adaptando, ¿cierto? Que no hay mucha distancia, no están muy cercanos, entonces no hay ningún problema. Incluso dan lecciones, los niños dan unas lecciones impresionantes y no te pongas eso y tú no puedes estar ahí porque estamos con el COVID. Y muchas historias que he escuchado de los niños como
dan ejemplo y se adaptaron a la situación, aunque fue duro también para ellos, sí ha sido duro. Tan demasiado. Los adolescentes digamos que están más aporreados en ese tema de las emociones. Y claro, porque es que a ellos les tocó la cercanía. Ay, venga, acérquese, pégese, el otro, venga, no sé qué, venga, sí. Cosas así, y después ya no se pegue, olvídese de todo lo que le enseñé. Sí, yo que no haga eso, muy complejo. Hay videos, hay memes, hay una cantidad de cosas que han sacado de eso mismo, porque lo que les habíamos enseñado ya no les aplica, eso no se hace, y uno, venga, estoy aquí en esta etapa en que esto no es de aquí, tampoco es de allá, pero entonces esto sí, y de pronto no, privacidad, pero con mis papás, no, y aquí es la época donde dice, bueno, a mí me está yendo como bien en el colegio, pero tengo exámenes mañana, pero me quiero ver una película, por un día que estudié que me iba a ir mal, y se tiraron el examen. Sí. O lo otro es que, venga, pero la marihuana no es como legal, es que es legal, que no es tan malo. Qué guay. Yo veo que la siembran para cosas medicinales, o sea, que no es legal. Sí, es como normal, entonces donde simplemente siguen como la lógica, ¿cierto? Y evitan como meterse a pensar un poquito más allá, sino, ay, no, eso dicen que es bueno. Háganle a eso, que eso dicen que es bueno. Y está la adolescencia tardía, que a muchos todavía les pasa. Se supone que va entre los 18 a los 21 años o un poquito más, pero hay gente que tiene 40 y algo y todavía tiene... Ahí está, en la adolescencia tardía. Están en la adolescencia tardía y generalmente pues ya tienen obviamente todo su desarrollo físico completado, alguna parte ya está un poquito más madura y suele tener un poquito más el control de sus impulsos. Por ejemplo, sabe que si tiene un examen o algo que presentar al otro día, no se va a quedar viendo la película por mucho que quiera. Así es, pues muchos de ellos están en la universidad, ¿cierto? Como en pleno desarrollo académico en la universidad, ¿cierto? Se supone, pues, por temas, o algunos trabajando incluso. Sí, claro, y aquí tienen ya un sentido más firme de la individualidad, pues ya están como un poquito más, digamos, direccionado hacia dónde quieren ir, ¿cierto? No obstante, a veces en la relación con los otros adultos se les dificulta mucho. Todavía están como que unos vengas, que yo estoy en esta etapa, ya me quiero casar. Sí, ellos todavía no, pues casar, vengan a rumbear, unos para la finca, unos todavía no. De rumba. Relájese con eso. Más o menos, digamos que esa es la introducción a los adolescentes, para que sepamos entonces, papás, identifiquemos a quienes tenemos en la casa. Así es, ¿no? Y Luisa, hay un tema con del 2020, que es como vamos a concentrarnos en eso, es que hay unos antecedentes de los adolescentes un poquito de antes y los de ahora. Mira que los de antes era como, era a la casa de un amigo, a ver si quiere salir, había pues como una totalidad de interacciones, ¿cierto? Como cara a cara, lo que llamamos face to face, es cara a cara. Era pues como más cercana la relación, porque entonces ya nos queríamos ir donde la amiga, contarnos las cosas, interactuaban, se daban las gracias. Bueno, había una conexión total en los adolescentes. Hoy en día, pues digamos que el antecedente de hoy en día es que casi que el 83% de los adolescentes usa redes sociales, ¿cierto? O sea, ya esa interacción face to face ya no aplica tanto, o sea, a pesar de eso, a pesar de que hay tanta relación en redes sociales, el 53% les prefiere internet para entretenerse que sentarse a ver una peli con sus papás, sus amigos, o ir al cine, no, internet, ¿cierto? Yo escuché algo por ahí que decía, en la era de la conexión estamos más desconectados. Sí, exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque digamos que es un antecedente. 1 de 4 casos de acoso es ciberacoso. Entonces, mira que hay digamos que muchos riesgos frente al tema de lo que es el internet, que ya venía sucediendo, obviamente, antes de pandemia, y el tema de la pornografía en las redes sociales. Entonces,
eso ya se venía, ya era pues un problema, ya sabemos todos que eso venía siendo, digamos, una dificultad en las relaciones interpersonales. Pero en pandemia, Luisa, eso se agudizó demasiado porque ya están sobreconectados todo el tiempo y ya incluso los cansa. O sea, es tanto porque antes era como una decisión, ya les toca. No, y no solamente eso, mira que si antes era muy complejo uno mirar si de pronto los niños estaban en pornografía o algo así, ahora decirme uno trabajando, ellos pegados, estudiando, dizque estudiando, ¿cierto? Uno no sabe en realidad qué es lo que está haciendo. Y que el control de los profesores es casi que, pues es básico, o sea, ellos no tienen un control sobre lo que sus estudiantes están haciendo o no, porque muchos apagan cámara y si están poniendo no cuidado, entonces unos están conectados en su celular mientras tienen la pantalla ahí encendida. Es muy difícil, o sea, para ellos ha sido muy complejo. No voy a decir que todos, no podemos generalizar, pero sí hay que reconocer que los adolescentes han tenido un gran efecto negativo en su vida emocional, sobre todo, o sea, como en esa, imagínate el que está consiguiendo la noviecita o el noviecito, o el que tiene una relación. No, ya perdió. Pero mejor dicho. Lo que pasa es que eso depende. Hay muchas familias que de todas maneras ven normal y que no tienen miedo, que no tienen temores y que tienen la posibilidad de reunirse y digamos que ahí están. Sin embargo, la vida social sí les cambia muchísimo porque hay otros amiguitos que les dicen, no, yo no lo puedo recibir en mi casa, no se puede. Yeah. Así es. Y mira que, o sea, por ejemplo, investigaciones han mostrado que como los adolescentes son la población menos vulnerable para el tema del COVID, o sea, digamos que son resistentes frente a esta enfermedad. Entonces el mundo entero se volcó hacia otras poblaciones, hacia los niños, hacia el adulto mayor, hacia las personas adultas pues que tienen 40 años con antecedentes o enfermedades preexistentes, ¿cierto? Digamos que hay un volcamiento hacia otras personas y eso hace que digamos que no se les pare como tanto, o sea, no le paremos bolas a que en este momento están pasando cosas más importantes y no nos estamos preguntando qué está pasando por la mente de este adolescente, ¿cierto? ¿Cómo están soportando ir contra lo que es natural? Pues la socialización, la búsqueda de un grupo, es decir, cómo ellos están viviendo esa situación, cómo la están viviendo, hay que preguntar, ¿cierto? Así es. Y también escuchar, porque a veces estamos como con lo que estábamos hablando en estos días de las etapas y de los estereotipos. Entonces uno dice, el adolescente está en la edad del moco, no le pare bolas que a él no le gusta nada, ¿cierto? Las cosas que hemos ido naturalizando, como lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Y no nos detenemos de pronto a veces a escuchar, venga, de pronto este adolescente tiene unas propuestas distintas, ¿cierto? Escuchemos a ver qué es lo que pasa, que a veces se nos dificulta mucho. Y ellos tienen en realidad muy buenas alternativas. Yo creo que es importante que los padres tengamos la posibilidad de pronto de poder crear una buena relación antes de la adolescencia, ¿cierto? Y si ya estamos pues como en esta etapa que ya nos llegó acá y a veces nos cogió un poquito difíciles porque nos trabajábamos mucho, no teníamos mucho contacto, lo criaba la señora del servicio, lo criaba la abuelita y ahora me tocó a mí. Entonces tratar de escuchar para poder mediar y entender pues que ellos también tienen como cierto conocimiento, que no son solamente esos niñitos que dejamos al cuidado de los otros. No, que a pesar de que están, digamos que al cuidado, que están con los padres, que están con la familia, hay que entender como esas crisis que causa la adolescencia por el hecho de que se está pasando por esa etapa, en sí misma ya es una crisis, ¿cierto? Y pues poder preguntarse como padres, y tú que eres madre de adolescentes, lo sabrás muchísimo mejor, es cómo ellos pasan esos pequeños duelos, porque casi que son duelos, microduelos que pasan de no poder salir, de no poder ver sus amigos, de no poder estar en el colegio, de no poder estar en la rumba que les gusta, de no poder, o sea, una situación tras otra que para ellos, digamos que son unos duelos, ¿cierto? Como pequeños duelos. Además, por ejemplo, de que tienen que estar 24 horas al día por un tiempo indeterminado con la familia, ¿cierto? Para uno será muy maravilloso porque tengan una buena relación, pero para quienes no,
para quienes esos conflictos pueden intensificarse, qué pasa con esos adolescentes. Entonces hay que ponerse mucho en el lugar de ellos y a veces no solo criticar, sino, bueno, ¿qué pasa aquí? Entendamos esto, preguntémosle cómo se siente, ¿cierto? ¿Cómo pueden tener esperanza ante este escenario que se presenta, ¿cierto? Que es, digamos, desolador para muchos, pero para ellos está siendo muy complejo. Así es, Paulita. Y bueno, entonces tengamos en cuenta a nuestros adolescentes, ya para ir por acá cerrando. ¿Algo más que contar, Paulita? Pues hay muchísimas cosas, definitivamente. No, Luisa, este tema, mejor dicho, va para cortarte las quisieras, pero queríamos como enfatizar un poco que han sido un poco hechos a un lado porque no están directamente tan afectados con la enfermedad como tal, pero en tema de salud mental pueden estar más afectados que cualquiera. Entonces, como ponerle foco a eso, los padres de familia pues pongan un poquito de su parte también. A veces pueden desesperar mucho, pero hay que tener, pues, armarnos un poco de paciencia y tolerancia y entender que es una etapa compleja. Así es una etapa compleja y nada, escuchar, abrirnos un poquito la mente y el corazón y seguramente también nos traen muchas cosas muy buenas, muchísimos aprendizajes, ¿cierto? Ay, sí, Luisita, no, me encantó compartir contigo como siempre este espacio. Sí, Paulis, qué bueno, esperemos encontrarnos entonces pronto en otro espacio y nada, déjenos entonces los temas que quieran, así como este que nos dejaron y síganos en nuestras redes sociales. Así es, en Instagram, lupa-psicólogas, en Facebook somos Lupa Psicólogas y en YouTube, Lupa Psicólogas. Lupa Psicólogas, así es, un abrazo para todos entonces, cuídense mucho. Un abrazo, mil gracias, chao.